Mi nombre es Estíbaliz, de la empresa de psicología Estíbaliz, para los que no me conocéis todavía. Y hoy, bueno, estoy aquí para hablaros un poco de los ERTE y sus consecuencias, como ya os he ido anunciando, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ir respondiendo preguntas que nos habéis ido haciendo. Entonces, si no os importa, voy a ir leyendo un poquito porque quiero leer bien todo lo que nos habéis preguntado. Y he invitado, bueno, he tenido la suerte de poder contar con Carla Pascual de la empresa Sagarra Muedra Legal, que recientemente han empleado sus servicios a nivel online para poder dar respuesta a todos estos, bueno, todas estas situaciones que nos están surgiendo ahora mismo. Y bueno, pues como ya sabéis, estamos en cuarentena, no se puede hacer a nivel presencial y ellas han tenido pues la suerte de poder hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, he decidido este tema porque habéis sido muchos los que me habéis empezado a consultar al respecto y teníais bastantes preocupaciones. Y como yo, como profesional de la psicología y especializada en el ámbito laboral, no os podía dar respuesta y tampoco puedo adaptar bien a lo mejor mi seguimiento si no soy conocedora sobre el tema, pues qué mejor que poder invitar a alguien que sí que está especializada en esto, que es Carla Pascual, que enseguida la invitaré a entrar y ella misma se presentará para poder resolver vuestras dudas, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, ya sabéis que nos podéis ir preguntando. Hola a todos. Voy saludando también, que nos podéis ir preguntando sobre la marcha. Nosotros iremos respondiendo las preguntas que ya previamente nos habéis hecho, pero cualquier duda, si podemos, os responderemos también sobre la marcha, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora dejo que entre Carla y ella se presentará un poquito mejor y os cuenta un poquito más. Un segundo, que enseguida la tenemos. Se está conectando. A ver, disculpar un momento que ya está aquí. Aquí la tenemos. Hola, Carla. Uy, no se te oye, ¿eh, Carla? Esperamos un segundo. Hola, Bueno, buenas tardes, Esti. hola. Comentaba que como no estás acostumbrada a hacer todo el tema online todavía, porque hasta ahora lo hacíais de manera presencial, pues que estos son cosas del directo y nada, pero ya está aquí. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si te Hola, quieres presentar un poquito tú sí, misma. hola, buenas tardes, Esti. Buenas tardes a todos los que os habéis unido ahora mismo en este mi primer live en directo en Instagram. Bueno, primero de todo, dar las gracias a Esti para pensar en mí y poder dar esta charla a fin de arrojar un poco de luz a un tema que a fecha de hoy está afectando, por desgracia, a mucha gente, que son los ERTES. Como bien me ha introducido Esti, soy abogada de despacho Sagarra y Muedra y atendiendo a las circunstancias estamos a fecha de hoy, hemos tenido que adaptar un poquito el despacho y hacer todas las consultas de manera online para poder dar una respuesta rápida y eficaz a todas las consultas que nos van realizando todos los clientes. Bueno, ya veis que Carla es súper profesional a la hora de hablar y si no entendéis alguna cosa, nos la preguntáis, ¿vale? Sin problema y os lo iremos resolviendo. Yo no tengo este habla tan profesional en su ámbito, así que también le tendré que preguntar muchas cosas porque no, igual no me entero de todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya para empezar un poco en el tema. Supongo que, Carla, de la misma manera que a mí os están empezando a llegar un montón de consultas pues, sobre los ERTE, sobre sus consecuencias y sobre todo lo que pueden hacer o no pueden hacer mientras están en esa situación, ¿no? Y bueno, lo principal, supongo que esto la mayoría lo sabe, pero para ponernos un poco en este ámbito, no sé si nos podrías contar un poco qué es un ERTE. Bueno, sí, básicamente un ERTE, como sus propias siglas indican, no deja de ser un expediente de regulación temporal. Entonces, se trata de un procedimiento que han de realizar las empresas cuando tengan que suspender cuando tengan que suspender temporalmente la totalidad o parte de su actividad, con la consiguiente suspensión de la jornada laboral o
suspender totalmente los servicios que presta el trabajador en la empresa. De allí que cuando digo en la definición del ERTE se dice la totalidad o parte, viene a decir que la totalidad es cuando envían al trabajador a casa y no puede desarrollar su actividad laboral con normalidad, y de manera parcial, bueno, y de manera parcial, exacto, es cuando te hacen una reducción de la jornada laboral. Vale, si no te importa voy saludando, ¿eh? Me están diciendo, Vale. gracias. Tú también lo ves, ¿no, Carla? Los comentarios. Sí, lo voy viendo. Poco a poco voy viendo, sí. Vale, bueno, hola a todos los que habéis unido últimos. Bueno, entonces, a ver, los ERTE nos pueden afectar a todos, a todo tipo de contratos. Los ERTE sí afectan tanto a los contratos a los contratos indefinidos como a los contratos temporales. Puede afectar a ambos tipos de contrato. No hay diferenciación en cuanto a eso. Sí que hacer hincapié en una cosa que seguramente muchos me iréis preguntando, es sobre los contratos temporales. ¿Qué pasa si se me acaba el contrato temporal mientras estamos en medio de un ERTE, etcétera? Esto es un tema que ya, si alguien tiene dudas, que me lo ponga por escrito y le iremos resolviendo, porque esto excede bastante de tiempo y es necesario hacer unas respuestas más adecuadas a caso por caso. Sí, supongo que cada persona tiene unas circunstancias totalmente distintas y su empresa también, y por lo tanto hay cosas que sí que hay que hablarlas en privado. Sí, entonces esto de los contratos temporales es mejor dejarlo aparte, y cualquier persona que tenga alguna duda, pues que nos contacte y le resolveremos las dudas que tenga sin ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Nos están dando aquí diciendo por aquí que es muy buen tema. Muchas gracias. Esperamos que sea interesante y útil. Sobre todo que estéis proactivos y hagáis preguntas, porque cuantas más mejor, porque así, aunque no nos dé tiempo a resolverlas hoy, Carla lo puede hacer en otro momento y os puede resolver las dudas, ¿de acuerdo? Bueno, también nos han preguntado que sí, entonces la única diferencia entre un ERTE y un ERE es el tema temporal. Exactamente. Mientras que el ERTE tiene un plazo de vigencia, es decir, es temporal en el tiempo, el ERE es un expediente de regulación temporal en donde la empresa decide rescindir de los servicios de los trabajadores de manera definitiva. Entonces, es un despido. Básicamente el ERE es un despido de manera definitiva, mientras que el ERTE no es un despido, sino que es una suspensión temporal del trabajador en tanto en cuanto a los servicios que presta a la empresa. Vale, entonces, si el ERE es definitivo y el ERTE no, entendemos que a la finalización del ERTE una empresa está obligada a volver a contratar a un trabajador. Sí, eso es muy buena pregunta, porque es un poco todas las dudas que está surgiendo a todo el mundo. ¿Qué pasa después del ERTE, no? Bueno, pues me acorde con lo que dispone el Real Decreto que aprobó el pasado 17 de marzo el Gobierno. Una de las peculiaridades y una de las cosas buenas para defender a los trabajadores es que una vez finalizado el ERTE, la empresa tiene la obligación de seguir contando con el trabajador durante un plazo de 6 meses. Y ese plazo de 6 meses se computa en el momento en que el ERTE ha dejado de tener vigencia. Dejado de tener vigencia, es decir, que cuando en España el Sánchez no diga que el estado de alarma se ha acabado, sí, ahí bueno, más que nada no cuando el estado de alarma se haya terminado, sino cuando el ERTE, porque claro, obviamente esto no va a ser de un día para otro que el ERTE va a dejar de tener efecto, sino que habrá un periodo de transición. Entonces, cuando se dé por finalizado el ERTE y la Seguridad Social haya dado por terminado el ERTE, entonces, a partir de ese plazo es cuando empezarán a computar los 6 meses. Vale, es que claro, que hay criterios y líneas muy finas que si una persona no sabe a partir de cuándo se le empieza a contar, entiendo. Bueno, yo no soy trabajadora de nadie en este caso, soy autónoma, pero si me pasara a mí entiendo que tendría dudas de cuándo empiezo a contar esos 6 meses que están obligados a contratarme, como tú has comentado, porque si no lo habitual es empezar a buscar otro trabajo, o estar preparado para ello, que es lo que recomendaría yo como una pauta psicológica, ¿no? Empezarte a preparar para lo que te pueda venir. Exacto. Bueno, pues a ver, dicho esto, a la siguiente pregunta que nos hacían
es relacionado con esto de los 6 meses, es que si tú has dicho que los 6 meses después están obligados a contratarte, Sí. entonces una vez se acaben estos 6 meses te pueden echar sin ningún problema a la empresa. Bueno, eso sí que podría pasar, obviamente, te podrían despedir, pero siempre tendrían que alegar alguna justa causa del despido, ¿no? Eso es un tema muy caliente a fecha de hoy y veremos cómo se mueve un poquito el gobierno para ver si, para evitar un despido masivo, a ver si poco a poco va regulando un poquito más este tema porque a fecha de hoy está un poco verde. Pero a fecha de hoy, con la regulación que tenemos, transcurridos esos 6 meses, la empresa podría despedir al trabajador. Vale. Mira, justo hemos resuelto una pregunta de Elia que nos preguntaba lo mismo, que si después nos podían echar a la persona. Y han Mm. preguntado, no sé si aprovechar también que si después te tienen que indemnizar, es lo mismo cuando te echan a los 6 meses como un despido normal. Sí, exacto. Te tienen que indemnizar de la misma manera, porque el ERTE, como hemos dicho, es un parón en el contrato. No pierdes ningún tipo de derecho que tú tenías ya durante tu relación contractual. Entonces, te tienen que indemnizar con las mismas condiciones como si no hubiera pasado nada. No cambia. Es decir, Vale, tendrías los mismos derechos en cuanto a indemnización, en cuanto al cómputo de días que has trabajado, en cuanto al cómputo de vacaciones, todo esto seguiría igual. No tendría ningún tipo de cambio. vale. Entonces aquí Jaime Martín nos hace como sí, una conclusión que dice, entendemos que un ERE, al ser definitivo, la suspensión es de empleo y sueldo de forma definitiva. Un ERTE es suspensión de empleo y sueldo o simplemente prescindir de los servicios del trabajador. Claro, entiendo que A es ver, de sueldo también, pero no te lo exacto, paga la empresa. exacto, son las dos cosas, podríamos decir, porque también podríamos entender que sería una suspensión del sueldo, pero no es una suspensión del sueldo total como pasa con el ERE, donde sí que hay una suspensión total del salario del trabajador porque te están despidiendo, sino sería tendrías una retribución del 70% de tu sueldo. Entonces, no siendo pragmáticos, no sería una suspensión de sueldo, sino solo de trabajo. Vale, digamos que el sueldo deja de hacerse responsable la empresa y empieza a hacerse responsable el Estado. Exacto. Y suspensión del trabajo, como bien indicaba, sí que es una suspensión del trabajo porque te mandan a casa y no tienes que desempeñar tus actividades como trabajador en la empresa. Vale, pues Jaime, si no te ha quedado claro, nos vuelves a preguntar, pero yo creo que hemos resuelto tu duda. ¿Vale? Bien, pues bueno, aparte de estas primeras preguntas que hemos hecho, como se va viendo ya desde hace pues estas 2 semanas que llevamos de confinamiento, la gente pues está empezando a preocuparse mucho tanto por la crisis laboral como por la crisis económica. Y esto es pues porque, claro, también hay profesionales, especialistas en economía que están saliendo por el telediario y por la tele que nos están ya avisando de una posible crisis y bastante grave, ¿no? Y a raíz de esto, pues también nos han hecho preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto voy a cobrar si mi empresa se acoge a un ERTE? Que está relacionado con lo que le estabas diciendo a Jaime, que Sí, nos había hecho esta pregunta. exactamente, relacionado con la pregunta que nos habían realizado anteriormente. Bueno, pues lo que se cobra cuando la empresa se acoge a un ERTE, el trabajador percibirá el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses y el 50% de la base reguladora a partir del séptimo mes. ¿De acuerdo? Entonces básicamente serían estos porcentajes lo que percibiría el trabajador cuando la empresa se hubiera acogido al ERTE. Claro, pero si se supone que el ERTE solo va a durar un mes, se va a cobrar entonces el 70%, ¿no? Durante Exacto, todo ese mes. exacto. Durante un mes pues estarás cobrando el 70%, pero imagínate que en el caso que deseemos todos que no pase, que esto se alargara más de 6 meses, entonces ya no cobrarías el 70%, sino que habría una rebaja y cobrarías el 50% de la base reguladora. Pero como sabemos que no se va a alargar más de 6 meses, tendremos en cuenta el 70% se cobrará el 70% de la base reguladora. Perfecto, pues una duda resulta para mí también que yo tenía esto, que lo tenía pendiente. Bueno, nos están dando las gracias porque estamos resolviendo muchas dudas ya y llevamos poquito tiempo. ¿El ERTE puede durar más tiempo del estado de alarma? Bueno, nos esperamos porque esto viene ahora en unas preguntas que nos han hecho. Si te parece, Carla, resolvemos luego esta pregunta. Vale, perfecto.
pero la vamos a responder, ¿eh? Estar atentos. Bien, la siguiente pregunta es, si yo he cotizado el mínimo para recibir el desempleo, ¿tengo derecho a recibir la prestación por el ERTE? Es decir, reformulo la pregunta. Si yo no he cotizado lo suficiente, si tuviera que pedir el paro, es decir, un año creo que es lo mínimo para pedir el paro, ¿no? Sí, Igualmente correcto. puedo solicitar un ERTE. Sí, vale, como bien has indicado, vale, como regla general, para poder cobrar la prestación por desempleo, el trabajador tiene que haber desempeñado mínimo un año de trabajo. Atendiendo al estado de alarma en el que estamos a fecha de hoy, el gobierno ha sacado este requisito, entonces ahora el trabajador, por mucho que no haya cotizado ese mínimo de año, igualmente tiene derecho a la prestación por desempleo. Es decir, que tú imagínate que llevas 2 meses trabajando, entonces tendrás igualmente este derecho a la prestación por desempleo, por mucho que solo tengas 2 meses cotizados. Vale. Y a esta pregunta añado, ¿y este tiempo que yo esté cobrando el ERTE, lo digo así de forma ¿Sí? coloquial, se me descuenta si luego tuviera que pedir el paro? No, no se computa. Es decir, si después la empresa decide prescindir de tus servicios y tienes que acudir a la prestación por desempleo, el tiempo que tú has computado mientras estabas con un ERTE no se descontará. Es decir, si tú has cotizado 4 meses, tú tendrás estos 4 meses. Por mucho que hayas utilizado uno mientras estabas de ERTE, porque no se computa. Continuarás teniendo estos 4 meses. Es una situación excepcional que... Exacto. Vale, perfecto. Espera, que voy a recuperar una pregunta que nos han hecho por aquí, también de Jaime, creo que era. A ver. ¿Puedo tener un segundo trabajo si... Uy, se me ha ido. Entiendo que era, ¿puedo tener un segundo trabajo si estoy en un ERTE? La respuesta aquí, a ver, entonces tú puedes tener un segundo trabajo, el problema es que te tendrás que dar de baja del ERTE, porque obviamente tú no te puedes estar beneficiando de una prestación por desempleo y estar trabajando a la vez. Entonces no tendría es incompatible trabajar y estar en un ERTE, porque no puedes estar trabajando y estar de baja en otra empresa, porque estarías cobrando de 2 partes, del gobierno y además por parte de otro trabajo. Por tanto, de poder se puede, pero legal no sería. Claro. Entonces, Vale. en el caso en que sucediera esto, lo que tendría que hacer al trabajador es acudir a la Seguridad Social y dar parte de esto, y es decir, informar de que te quieres dar de baja del ERTE porque has encontrado un nuevo trabajo. Vale. O sea, tienes la posibilidad, pero claro, no puedes estar cobrando las dos cosas a la vez. Exacto. Es algo lógico. Hmm. Por aquí también nos comentan, nos han preguntado un tema de vacaciones, pero también lo dejo para luego porque es una pregunta que también tenemos incluida, ¿vale? Monse, para papá, lo guardamos. Luego también nos han preguntado, nos han comentado, mi empresa, están comentando bastantes cosas, mi empresa ha solicitado un ERTE por fuerza mayor debido a la situación actual, pero todavía no se lo han concedido. ¿Qué pasa con estos días que yo ya no estoy trabajando y al final se lo conceden? ¿Y si al final no se lo conceden? Yo creo que esto ya es un poco depende, ¿no? Eso, si os parece, esta pregunta, de acuerdo, porque es un caso particular, entonces, como Claro. hemos mencionado al inicio, los casos particulares, mejor recupero las preguntas y os voy respondiendo personalmente a cada uno de vosotros para no mezclar determinados temas. Entonces, esta me la guardo y os la responderé más adelante de manera personal a cada uno. Vale, claro, es que esto supongo que depende de las circunstancias. Exacto. Bueno, hola Davis, Chris Hidalgo, entiendo que es, MR Chepe, bienvenidos. Vamos resolviendo preguntas. Si tenéis dudas, nos las vais diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente pregunta venía por esto. ¿Qué puedo hacer
si luego deciden no reincorporarme a la plantilla, es decir, si a los 6 meses, porque tú has dicho que antes, o sea, cuando se acaba el ERTE están obligados a cogerte durante 6 meses, ¿no? Exactamente, sí. Pues si cuando se acaban estos 6 meses deciden no contratarte, ¿qué puedo hacer? Transcurridos los 6 meses disculpa, es que no te he entendido la pregunta. Si transcurridos los 6 meses, después de estos meses no te contratan o si después del ERTE deciden no contratarte. Bueno, en ambos casos, porque entiendo que el primero no es legal, ¿no? Que decidan no contratarte si no han pasado los 6 meses. Exacto, es decir, si después de que se haya dejado sin vigencia el ERTE, la empresa decide no contratarte de nuevo, entonces aquí sí que se tendrían que emprender las correspondientes acciones legales para obligar a la empresa a que te reincorpore. Pero obviamente siempre antes de emprender una acción judicial siempre se intentaría un acuerdo extrajudicial con la empresa y a ver dónde se podría llegar con ese acuerdo. Si después de los 6 meses no te contrataran, pues ya aquí sí que se tendría que analizar las causas concretas por las cuales, qué causas está alegando la empresa para no contratar, para prescindir de los servicios del trabajador. Entonces esto ya se tendría que estudiar caso por caso para ver si realmente está justificado o no el despido. Vale, esto ya es a nivel de curiosidad, por un comentario que has hecho. ¿Tú recomiendas como abogada siempre intentar antes llegar a un acuerdo en casos parecidos a estos con la empresa antes de ir a un juicio o algo así más serio? Yo como abogada siempre recomiendo un acuerdo extrajudicial e intentar siempre las negociaciones. Básicamente porque, como siempre yo digo, siempre hablando la gente se entiende y eso es lo más importante. Y además también para evitar costes innecesarios, porque en el momento en que ya te vas a un ámbito judicial, los costes para el cliente aumentan muchísimo. Entonces, si se puede solventar las cosas a nivel extrajudicial, es mucho más beneficioso para los clientes. Entonces, nosotros siempre intentamos estos acuerdos extrajudiciales antes que intentar una acción judicial. Bueno, esto se parece un poco a la psicología, ¿eh? Que siempre estamos ahí en gestión de las emociones, en comunicar los sentimientos. Yo lo siento, pero tengo tendencia a hablar siempre de cómo gestionar todo este tema a nivel de psicológico. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Que lo que preguntaban al respecto de esto que tú has dicho de que si no les contrataban a los 6 meses, pues que podían tener acciones legales. Lo que preguntaban era, bueno, pero ¿valdría la pena realmente, no? Y supongo que con la respuesta que acabas de dar ya queda cubierto, que depende un poco de las condiciones y del por qué. Exactamente. Pagar por... Exactamente. Claro, en esto ya aquí sí que entra a estudiar el caso por caso porque no hay una norma generalizada que tú puedes decir siempre se hará esto, siempre se hará lo otro. En derecho todo, como bien se sabe, todo es interpretativo y caso a caso cambia. Entonces, dependiendo de las circunstancias de cada uno, se tendría que dar una respuesta u otra. Vale. Nos preguntan por aquí también qué diferencia hay entre un ERTE y un ERTO. También lo tenemos apuntado. Esto nos lo guardamos también, ¿vale? ¿Qué más? Vale. Muy interesante, que me lo han preguntado mucho aparte de esto. ¿Se pueden modificar mis condiciones laborales una vez ha finalizado el ERTE? Las condiciones laborales no se pueden modificar una vez me reincorpore después del ERTE. Me repito y sé que me reitero, pero es importante entender que el ERTE es una suspensión temporal de trabajo. No, por tanto, se paraliza una cosa y se reanuda tal como estaba. Por tanto, no se pueden cambiar las condiciones laborales que se tenían anteriormente. Para el supuesto que la empresa decida cambiar tus condiciones laborales, aquí tendría otra vez que la empresa te lo tendría que comunicar y tendría que empezar a comunicar, alegar las causas por las cuales decide cambiarte tus condiciones laborales y empezar ya un tú a tú de negociación, si aceptas o no aceptas. Y entonces empezaría ya la negociación. Pero por regla general no se pueden cambiar las condiciones laborales una vez se dé de alta el ERTE y el trabajador se reincorpore. Vale, es que yo, por ejemplo, tengo una compañera que le ha pasado que le han hecho un ERTE, ¿no? Pero no sé si es ERTE porque le han dicho que es ERTE, pero le han dicho que va a trabajar 2 horas en la empresa
y el resto de horas, que serían 6, es un ERTE. Es decir, es como que lo han compatibilizado el ERTE con 2 horas trabajadas. Entiendo que si esto la empresa lo justifica y llega a un acuerdo contigo y tú lo aceptas, es legal. A ver, esto es totalmente distinto a lo que me estabas preguntando, ¿no? Porque tenemos que diferenciar las dos situaciones bien claras, ¿no? Es decir, una cosa es las modificaciones las modificaciones que quiera hacerte la empresa una vez se reincorpore al trabajador después de un ERTE, y después son las condiciones que puede adoptar la empresa durante un ERTE. Como bien hemos dicho anteriormente en la propia definición del ERTE, sabes que el ERTE puede ser de suspensión total o de manera total o parcial. Y hemos dicho que total es que coges el trabajador y se va a casa, y de manera parcial es cuando hay una reducción de la jornada laboral. Entonces, el caso en que me estás comentando ahora es que se ha acogido a un ERTE de reducción parcial, es decir, de reducción de jornada temporal. Entonces, cuando te coges a un ERTE de reducción de jornada laboral, lo que pasa es, la empresa te pagará el porcentaje que tú estés trabajando. Entonces, aquí se hace todo un recálculo de horas. Entonces, por eso le pagan 2 horas, porque todo es atendiendo al porcentaje de horas que hace y atendiendo al porcentaje de lo que cobra. No es que le hayan cambiado las condiciones laborales, porque no hay un cambiamiento de condiciones laborales, sencillamente es que se ha acogido a un ERTE de suspensión parcial, no total. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esto también es importante diferenciarlo. Pues gracias, porque acabo de entender yo esto bien ahora mismo y no lo entendía antes. Vale, nos ha hecho Perfecto. una pregunta por aquí, a ver si la podemos resolver. Dice, desde que la empresa solicita el ERTE, ¿cuánto tiempo se está empleando para aceptar o denegar dicho ERTE? Entiendo que cuánto tiempo tienes para aceptarlo, bueno, no sé si se puede elegir aceptar o no. Aquí entra todo un tema de negociaciones con las empresas, etcétera, pero esto sí que es que no me quiero enrollar mucho ni entrar con tecnicismos, porque entonces ya se podría alargar esto hasta 2 horas y podría estar dando una charla de 2 horas. Entonces, Ya. si os parece, esto es otro apartado, exactamente el procedimiento que tiene que seguir la empresa en el momento de adoptar un ERTE. También sí que os adelanto que en el momento en que la empresa presenta el ERTE ante la inspección de trabajo, en teoría la administración tiene 5 días para decir si se acepta la solicitud de la empresa o no la acepta. Son 5 días. En cuanto al procedimiento, si os parece, os pasaré un documento resumiendo perfectamente cuál es el procedimiento a seguir las empresas y qué rondas de negociación tienen que seguir con los trabajadores. Vale, sí, nos dejas el link y así podemos responder la pregunta de este chico, que lo encuentro muy interesante. Vale, ¿qué más? Vale, otra pregunta era que ¿cuánto tiempo me pueden mantener el ERTE? Bueno, más o menos le hemos respondido ya a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que... Bueno, dime tú. No, bueno, es lo que tú estabas comentando, disculpa por interrumpirte, pero bueno, el ERTE es el plazo de vigencia que tenga el estado de alarma. Entonces, mientras esté vigente el estado de alarma sanitaria, estará vigente el ERTE. A fecha de hoy, como no sabemos exactamente cuándo se finalizará ese estado de alarma, no podemos dar una fecha de cuándo se finalizará. Entonces, mientras esté vigente el estado de alarma. Vale, perfecto. Y si hay una persona que está incapacitada o le coge que están durante una baja de maternidad o paternidad, ¿esto cómo le puede afectar? ¿Pueden hacerle un ERTE igualmente o...? A ver, en este caso es necesario diferenciar que cuando tú estás en ERTE estás percibiendo una prestación por desempleo. Cuando tú estás de baja por maternidad o excedencia, tu prestación estás percibiendo esta prestación desde la mutua de la Seguridad Social. Entonces, para no ser tampoco muy técnica, en principio no te acogerías al ERTE porque no estarías percibiendo la prestación por parte del Estado en sí, una prestación del IMSS, sino que estarías percibiendo la prestación por parte de la mutua. Y esto también es positivo que estés percibiendo el salario de la mutua porque normalmente por contingencias cobrarías más de lo que realmente percibirías a fecha de hoy con la prestación por desempleo. Se cobraría más si se cobras de la mutua por contingencias, por baja de maternidad, etcétera, se cobraría un porcentaje más alto. Vale.
Vale. Eso sí, perdona la interrupción, eso sí, si cuando se te termine la baja por maternidad, si tienes la baja de maternidad en medio del ERTE, entonces sí que te acogerías al ERTE. Es decir, si justo me finaliza ahora y el mañana es miércoles, el miércoles tuviera que ir a trabajar y mi empresa ha aplicado un ERTE, pues Entonces, me quedo en el ERTE. exacto, porque se te ha terminado la baja por excedencia, por incapacidad, por cualquier cosa, entonces se te terminaría el plazo y entrarías ya dentro del saco, diríamos, o del grupo de ERTES. Vale, vale. Voy saludando a los últimos. Beto Olivella, Estar de Verde, encantada. Ya hemos empezado, pero bueno, seguimos contestando, ¿eh? Y esto lo vamos a dejar guardado durante 24 horas y luego en YouTube también lo tendréis, ¿vale? Bien, ahora viene el tema de las vacaciones que Monse para papá, si no recuerdo mal, nos había preguntado, que es, ¿puede pedirme mi empresa que me tome las vacaciones que yo me había reservado para verano, por ejemplo, durante este mes que se supone que vamos a estar en cuarentena? Sin acogerse al ERTE, ¿no? Es decir, quieres decir que mi empresa ahora mismo, en vez de acogerse a un ERTE, te dice, mira, ¿sabes qué? Te coges y te vas y te coges tus vacaciones y te quedas en casa. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Claro, me quedo en casa y Vale. pierdo que yo tenía planeadas para mi verano, cuando pudiera Vale. salir. De poder hacerlo no puede hacer la empresa, ¿no? Siempre y muchas veces estamos un poco desamparados en cuanto a nivel de poder exigir determinadas cosas a la empresa por miedo a que te despidan. De poder hacerlo, legalmente no podría hacerlo porque, como hemos dicho anteriormente, las vacaciones siempre tienen que ser pactadas entre el trabajador y la empresa. La empresa no te puede imponer una cosa sin que haya habido un previo consenso y una previa negociación. Esto es la base, ¿de acuerdo? Partiendo de aquí, tampoco tendría mucho sentido que la empresa te dijera, cógete tus vacaciones, porque la empresa tampoco tendría ningún tipo de beneficio que está ofreciendo a fecha de hoy el Estado del ERTE, con el ERTE. Es decir, tú te vas de vacaciones, pero te tendrá que continuar pagando el 100% del salario. Te tendrá que continuar pagando el 100% de las cotizaciones de la seguridad social. Vale, se ahorra que tú cuando vuelvas no tendrás vacaciones, pero es lo único que se ahorra, porque después no se beneficia de todas las cosas que está dando a fecha de hoy el gobierno para las empresas. Vale, claro, no tendría mucho sentido en realidad. Claro, vale. Sí. Ahora que has dicho esto, permíteme que yo ponga un poco de mi tema. Para todo este tipo de conversaciones es imprescindible la asertividad. Ser asertivo es súper importante. Ser asertivo implica ser conocedor de tus derechos y defenderlos de forma educada sin pisotear los derechos del otro. Para ese tipo de conversación que nos comenta Carla de conversar con nuestra empresa y llegar a un acuerdo, es imprescindible trabajar este atributo de una persona para este tipo de conversación y para todas las que queramos llegar a algo en común, ¿no? Con la otra persona que tenemos delante. Yo he colgado un vídeo sobre esto por si os interesa, simplemente quería decir esto, ¿vale? Vale, entonces en relación a las vacaciones, preguntaban que si tenían que ser retribuidas con el mismo salario, el salario normal. Entiendo que sí, porque si te dan vacaciones, después vacaciones normales. Exacto, es la decisión, es decir, aquí la empresa no te puede es que sería todo ilegal, porque si te manda a casa y deciden pagarte menos, estaría haciendo una irregularidad y la podrías denunciar, es decir, la podrías denunciar y emprender las acciones legales, porque no te pueden obligar a eso, no pueden. Vale, perfecto. Hola, Rosa Agustí, hola, Alerquis. Un saludo a todos. Si tenéis más preguntas, ir haciendo, que las vamos a ir resolviendo. Vale, seguimos. Vale, hablando ya del tema de empresa, aunque no era nuestro foco de atención hoy, sé que un par de empresas nos han hecho unas preguntas que creo que a la gente que nos está viendo les puede interesar, porque así se puede entender un poco también la visión de la empresa para hacer esta conversación común de la que hablábamos, ¿no? Y poder llegar a un acuerdo.
Y bueno, por un lado, nos preguntaban que qué consecuencias tendría la empresa si no contratara a su trabajador después del ERTE. Es decir, tú has dicho que estaban obligados a contratarte mínimo 6 meses más y si Sí. no lo hace, ¿qué pasaría? A ver, como hemos dicho anteriormente, uno de los beneficios de acogerse al ERTE es que la empresa está exenta, dependiendo del número de trabajadores que tenga, tendrá un porcentaje menor o mayor de pagar las cuotas a la seguridad social. Si la empresa después decide rescindir de los servicios del trabajador, ese beneficio de exención de las cuotas de la seguridad social de la que se ha beneficiado las tendrá que devolver, porque está incumpliendo uno de los requisitos del Real Decreto. Entonces tendría que devolver todo lo que se ha beneficiado, lo tendría que devolver a la seguridad social. Vale. ¿De acuerdo? Sí, tendría que devolverlo. Pero esto solo en el caso del ERTE, porque ahora sé que hay dos tipos de ERTE, que si quieres te dejo paso y lo introduces tú un poquito. Vale. Espera, que nos han hecho una pregunta que dice que si una empresa que ha tenido que cerrar debido al estado de alarma se le puede denegar un ERTE. No, no, precisamente están por eso los ERTEs, es decir, Claro. empresas que están obligadas a cerrar, cogen y para poder continuar, para que el trabajador no se quede totalmente desamparado, entonces se acoge a un ERTE para que el Estado le proporcione el salario y las cotizaciones a la seguridad social. Por eso está el ERTE, es el motivo del ERTE. Yo cierro, pero mi trabajador continuará teniendo sus derechos y su salario. No al 100% y sus cotizaciones, repito, no al 100%, pero en un porcentaje bastante elevado. Vale, o sea, prácticamente, claro, es que para eso lo han hecho, si no, no tendría no te lo pueden denegar porque está hecho para eso, ¿no? Digamos. Claro, porque si no sería un despido. Claro. Que aquí sería otra cosa. Decido cerrar, bajar la persiana, tengo previsión de que no voy a poder continuar teniendo en plantilla determinados trabajadores, entonces los despido. Pero esto también es otro tema interesante porque hace poco creo que el gobierno estaba planteando de prohibir los despidos. Entonces esto es una cosa que me tengo que poner un poquito al día aún, pero sé que está bastante sobre la mesa de evitar estas situaciones, de prohibir los despidos a fecha de hoy para motivar a las empresas que se acogen a los ERTEs. Interesante, no lo había escuchado yo esto todavía. Eso pero tenemos que acabar de ver un poquito porque lo estábamos estudiando, porque he oído algo a las noticias, pero tenemos que acabar de echar un vistazo y estudiar el tema sobre eso. Los cambios son continuos y estamos todo el día trabajando para intentar dar respuesta. Sí, sí, están cambiando, cada día están dando noticias nuevas de cambios. Supongo que, claro, que cada día pues se encuentran situaciones nuevas y tienen que ir regularizándolo todo. Exactamente. Vale, ¿y qué tipos de ERTE hay? A ver, hay dos tipos de ERTE, el ERTE y el ETO, ¿vale? Entonces, el ERTE es al que se están acogiendo la mayoría de las empresas porque el ERTE, la causa que tienes que alegar para acogerte a un ERTE es la causa de fuerza mayor. Entendiéndose por causa de fuerza mayor, un estado de alarma sanitaria, un desastre natural, etcétera. Estos son causas de fuerza mayor y es lo que se están acogiendo a fecha de hoy las empresas. Después tenemos el ETOP, que el ETOP es otro tipo, es un ERTE, es lo mismo, lo único que cambia son las causas por las cuales se tiene que acoger la empresa. Las causas que tiene que alegar la empresa para poderse acoger al ETOP es una causa económica, una causa técnica, una causa organizativa o una causa productiva. Es decir, que tiene que alegar algún tipo de estas causas para poderse acoger al ETOP. Pero repito, a fecha de hoy es mucho más fácil acogerse al ERTE porque se da la causa de fuerza mayor. ¿De acuerdo? Son temporales los dos, ¿no? Los dos son temporales, sí, los dos son temporales, lo único que cambia es las causas que tiene que alegar la empresa para poderse acoger al mismo. ¿De acuerdo? También es muy importante hacer la diferenciación entre el ERTE y el ETOP. Hay una diferencia muy importante en cuanto a la empresa, no tanto en cuanto al trabajador, pero sí a la empresa. Es que mientras que hemos dicho que en los ERTEs las empresas están exentas en un porcentaje, siempre dependiendo del número de trabajadores que tengan, de pagar la cuota a la seguridad social, en el ETOP las empresas no están exentas de pagar estas cuotas a la seguridad social, es decir, las tendrán que continuar pagando. Por tanto, no es un beneficio tan bueno para las empresas, porque tienen que pagar el 100% de las cuotas de los trabajadores a la seguridad social, cosa que con el ERTE no.
motivo por el cual las empresas se están acogiendo al ERTE por fuerza de causa mayor. Vale. ¿Y esto tiene algo de relación con la pregunta que nos hacía Elia, creo que era, de el ERTO? ¿O el ERTO era lo mismo que el ERTE de Cataluña? El ERTE y el ERTO es lo mismo, pero una cosa del ERTE es a nivel estatal y el ERTO es como se denomina en Cataluña, pero viene a ser lo mismo. Vale, me sonaba algo así. Pues Elia, ahí tienes la respuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, ya la última pregunta que nos hacían las empresas era que si hay algún mínimo de trabajadores a los que tiene que afectar el ERTE para poder hacerlo. Sí, para poderse acoger el ERTE, la empresa tiene que afectar mínimo al 10% de la plantilla de los trabajadores de la empresa. Es decir, tú no puedes acogerte a un ERTE, de acuerdo, de una persona. No, tiene que representar el 10% de los trabajadores. Eso no significa que el ERTE tenga que afectar por igual a todos los departamentos, porque tú imagínate en una empresa de ropa, por ejemplo, bueno, no voy a poner nombres de empresas porque no es correcto, pero una empresa de ropa en donde hay, por ejemplo, como en mi caso, el departamento legal y después hay todo el tema de tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los de tiendas, como están obligados a cerrar porque no pueden estar abiertos, la empresa acogería a todo ese personal de las empresas y los mandaría a un ERTE, pero a los servicios legales, a ese departamento, quizá decidiría no mandarlos al ERTE porque precisa de sus servicios para tramitar todo el tema y gestionar todo el tema legal. Entonces, Claro. si el ERTE, los trabajadores de tienda representan el 10%, entonces se podrá acoger perfectamente y continuar con el departamento legal, por ejemplo. Es decir, la empresa, según el servicio que esté dando y lo que le dé más funcionalidad, más salida, ¿no? Puede elegir qué departamento o no hace un ERTE, ¿no? Exacto, pero siempre respetando ese 10%. Siempre mínimo tiene que afectar a un 10% de la plantilla de los trabajadores. Vale, perfecto. Exacto. Uy, ahora nos hacen una pregunta, pero esto yo creo que ya se va un poco del tema. Nos dicen, ¿qué es el SEPE? Porque se han puesto en contacto conmigo por el tema del ERTE. Bueno, si quieres responderlo rápidamente, pero el SEPE ya. Esto creo que... Es el organismo que te da la prestación por desempleo. Es el que gestiona. Rápidamente. Rápidamente, sí, porque esto ya, bueno, tendrías que hablar con ellos para ver por qué te han llamado, pero esto ya se nos iría un poquito de las manos. Sí, pero pertenece a la Seguridad Social, pertenece al Departamento de la Seguridad Social y es quien gestiona. Vale. Y ya, pues yo esto lo he leído en un mail que me han enviado desde una organización. Me comentaban que algo, ahora no sé, no recuerdo bien, pero entre ayer y hoy se han tomado nuevas decisiones respecto a esto del ERTE. No sé si tú estás al tanto de si se ha actualizado algún tema, porque sé que he escuchado algo, pero no sabría explicarlo bien. Sí, la principal novedad que ha habido esta semana es el tema del permiso retributivo que tanto está llevando tantas dudas, está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el permiso retributivo podríamos decir que es como unas vacaciones, ¿no? Pero de distinta manera, porque el permiso retributivo es que la empresa, en vez de enviarte a un ERTE, lo que hace es te manda a casa con tu sueldo al 100%. Entonces, estás desde el periodo de vigencia empieza desde el 30 al 9 de abril, ambos incluidos. Entonces, el permiso retributivo solo puede ser hasta el 9 de abril de vigencia. Por tanto, no sé si decidan hacerlo el 2, pues será del 2 al 9 de abril. Para entenderlos, ¿no? Entonces, básicamente este permiso retributivo es que tú cobras el 100%. ¿Cuál es la problemática del permiso retributivo? Que vas a tener que recuperar estas horas. Normalmente son del 30 al 9 de abril son 72 horas. Entonces, a partir del 10 de abril hasta el 31 de diciembre de 2020, el trabajador tendrá que recuperar estas horas en las cuales la han mandado a casa. Bueno, a ver, en parte es lo normal porque te van a estar pagando el 100% para que puedas seguir pagando tus facturas y todo.
Entonces, Exacto. tienes que recuperar el tiempo no trabajado, ¿no? Mm. No Y son el las tema de... vacaciones, pero Mm. bueno. Y el tema de cómo se van a recuperar esas horas, que seguramente mucha gente tiene esta duda de cómo se van a recuperar esas horas, volvemos a lo mismo. Es atendiendo a los pactos que tú llegues con la empresa. Eso sí, la empresa siempre tendrá la obligación de respetar tus descansos, de no hacer más horas extras, etcétera. Una posibilidad que tendría la empresa es alargar media hora cada día. Entonces eso, media hora cada día, vas sumando hasta cumplir las 72 horas que tienes que recuperar. En conclusión, chicos, trabajar vuestra asertividad para poder llevar estas conversaciones y pactar de forma conveniente hacia vosotros. Si no trabajáis este aspecto, no vais a poder llevar de manera efectiva este tipo de conversaciones. Es un tema, me he reído, pero es un tema que va en serio, que hay que trabajarlo. Y pues no sé, muchísimas gracias, Carla. Nos hemos alargado un poco del tiempo previsto que queríamos hacerlo, pero bueno, es que nos han ido haciendo preguntas también que han sido súper interesantes de resolver. Yo te agradezco un montón que hayas colaborado conmigo y que haya sido útil para todos vosotros. Si tenéis preguntas, ya sabéis que por tema legal le podéis preguntar a Carla, que tanto ella como yo os hemos dejado yo os he dejado mis historias, su cuenta para que podáis contactarla. Y de temas de pautas psicológicas, pues ya sabéis que conmigo, ¿vale? Así que, pues nada, hasta la siguiente historia. Carla, ¿te quieres despedir tú también? No, bueno, dar gracias a ti para pensar en mí, poder colaborar en este live y como bien has dicho, todas las dudas que tengáis podéis entrar en mi perfil de LinkedIn, es como en mi perfil de LinkedIn, podéis entrar en mi perfil de Instagram, donde ahí hay mi página web. Ahí hemos colgado distintos artículos y también hay un formulario donde poder enviar vuestras consultas y os las responderemos a la mayor brevedad posible. Así que si queréis entrar y echar un vistazo a esa página web, está todo muy actualizado y así también veis qué servicios prestamos, que no solo prestamos este tipo de servicios, sino que prestamos otro tipo de servicios dentro siempre del ámbito legal. Muy bien, pues mira, nos está dando la gente las gracias. Gracias a vosotros por haber estado aquí. Esperamos que haya sido útil, ¿de acuerdo? Un saludo, Carla, y nos vemos todos en el siguiente live. Un Venga, abrazo. igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Adiós.